Muy buenas tardes para todas las personas que nos acompañan en una nueva lectura aquí en Uno de cada estantería en vivo. Saludamos muy especialmente a las personas que nos acompañan en este momento y las invitamos a participar y a compartir sus opiniones, sus comentarios, todo lo que nos quieran decir a través del chat de Twitch. También saludamos muy especialmente a las personas que nos ven en diferido a través de los videos de YouTube. Y saludamos a nuestra fundadora y creadora de este espacio literario en Twitch, Kathleen Arenas. Hola, ¿cómo estás? Hola, hola, muy buenas tardes Iván, muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan el día de hoy, ya sea en vivo a través de nuestra transmisión en Twitch, como en diferido más adelante a través de nuestras retransmisiones en YouTube. Hoy saludándolos con mucho frío, pero tratando de calentar el ambiente con una buena lectura, ¿no, Iván? Totalmente, sí, aquí también está haciendo muchísimo frío, pero pues esperamos que la lectura de hoy los acompañe en este día un poquito apagado y oscuro. Ok, claro que sí. Cuéntanos qué vamos a leer hoy. Bueno, para hoy traigo un cuento muy interesante, pues a mí me gusta mucho. Es un cuento que leí ya hace unos años. Ahorita más adelante les cuento un poquito más sobre eso. Es un cuento muy importante si a ustedes les gusta el cine y en especial el cine japonés. Este cuento que vamos a leer hoy es la inspiración de una película muy famosa llamada Rashomon de Akira Kurosawa, uno de los cineastas más importantes no solo de Japón, no solo de Oriente, sino pues en general de la cinematografía. Es un gran maestro del arte del cine. Y este cuento es inspiración de su película, una de sus películas más famosas, una de las primeras que hizo también. Entonces, pues esa es la historia que les traigo el día de hoy. Entonces, no sé qué te parece. Wow, suena muy, muy interesante y no, por mi parte, súper lista para escucharlo. Perfecto, entonces, pues sin más preámbulos y con esta decoración que estamos estrenando, eh, arrancamos con nuestra historia del día de hoy. Entonces, dice así, en el bosque. Declaración de un leñador interrogado por el oficial del Kebiichi. Señor, es verdad, fui yo quien encontró el cadáver. Esta mañana, como de costumbre, había salido a cortar leña y encontré al muerto en el bosque que está detrás de la montaña. ¿El lugar exacto, dice usted? Pues a unos 150 metros de la carretera a Yamashina. Es un lugar solitario, poblado de bambúes, con algunos cedros entre ellos. El cuerpo estaba tendido de cara al cielo, vestía un kimono de seda violáceo y llevaba un gorro al estilo Kioto. Una herida de katana le atravesaba el corazón y las hojas de bambú que lo rodeaban estaban teñidas de rojo. No, no perdía más sangre en ese momento. Creo que la herida estaba seca. Un tábano, de tan pegado que estaba a ella, ni siquiera sintió mis pasos. Si vi alguna katana o algo parecido, no, no vi nada de eso, señor. Solamente encontré una cuerda junto al tronco de un cedro que había cerca del cadáver. Y... sí, también junto a la cuerda había un peine. Eso fue todo lo que vi. Daba la impresión de que ese hombre había luchado antes de ser asesinado porque las hierbas y las hojas que había a su alrededor estaban bastante pisoteadas. ¿Había algún caballo cerca del lugar? No, señor. Es un lugar inaccesible para esos animales. Está separado de la carretera por un bosque de bambúes. Declaración de un sacerdote budista interrogado por el oficial del Kebushi. Es cierto, ayer me encontré con el desdichado hombre. Ayer sería cerca del mediodía. El lugar es la carretera que conduce a Sekiyama, de Sekiyama a Yamaishina.
El hombre caminaba en dirección a Sekiyama, acompañado por una dama que iba a caballo. Ni alcancé a ver el rostro de esta dama, pues lo llevaba cubierto con un velo. Únicamente pude ver el color de su kimono, que era claro. El caballo era un alazán de finas crines. La estatura de la dama, algo así como 1,5 metros. Como sacerdote no estoy habituado a fijarme en esos detalles. El hombre iba armado con katana, arco y flechas. Particularmente recuerdo la aljaba negra donde llevaba unas 20 flechas. No podía imaginar que a ese hombre le aguardara semejante destino. En verdad, nuestra vida es comparable al rocío del alba o a un destello fugaz. Lamento tanto la suerte de ese hombre que ni encuentro palabras para expresar mi sentimiento. Declaración del policía interrogado por el oficial del Kebishi. ¿Quién es el hombre que arresté? Es el famoso bandolero Tajomaru. Cuando procedí, él había caído del caballo y gemía echado sobre el puente de Awataguchi. ¿Cuándo? Fue en las primeras horas de la noche. Recuerdo que aquella otra vez en que fracasé al intentar arrestarlo, también llevaba ese kimono azul y esa larga katana. Esta vez, como ustedes ven, lleva además arco y flecha. Ah, de modo que el arco y las flechas son iguales a los del muerto. Entonces es seguro que este Tajomaru es el asesino. El arco enfundado en cuero, la aljaba negra y las 17 flechas de pluma de halcón seguramente eran del samurái. Sí, el caballo era, como usted dice, un alazán de finas crines. Pastaba cerca del puente con las riendas sueltas. Seguramente por una ironía del destino, Tajomaru fue arrojado por el mismo caballo que robó. Este Tajomaru es el mujeriego más famoso entre los bandidos que merodean por la capital. El año pasado, una creyente y su criada fueron asesinadas en un monte, detrás de la estatua de Píndola, del templo Toribe, y se rumoreó que había sido obra de este bandido. Si es Tajomaru el asesino del samurái, vaya uno a saber qué ha sido de la dueña del alazán. Si se me permite una palabra, sugiero la conveniencia de averiguar la suerte que corrió la dama. Declaración de una anciana interrogada por el oficial del Kebishi. Sí, señor, el cadáver es del hombre que se casó con mi hija. Él no era de la capital. Fue samurái en la ciudad de Kokufu, en la provincia de Wakasa. Su nombre es Takehiro Kanazawa. Y tenía 26 años. No, señor. Él era una buena persona y no creo que haya sido víctima de alguna venganza. ¿Mi hija? Su nombre es Masago y tiene 19 años. Es impulsiva, pero dudo que haya conocido otro hombre aparte de Takehiro. Es de cutis moreno y su cara es pequeña, ovalada y tiene un lunar cerca del ojo izquierdo. Ayer Takehiro y mi hija salieron para Wakasa. ¿Quién podría imaginar esta tragedia? ¿Qué será de ella? Pues si bien estoy resignada por la suerte de mi yerno, quisiera saber qué ha ocurrido con mi pobre hija. Por los cielos, señores, no dejéis piedra sin remover hasta encontrarla. A quien odio es a ese asesino, Tajomaru, o como se llame. A él, que no solo a mi yerno, sino también a mi hija. Llora y no se entienden sus palabras. Confesión de Tajomaru. Sí, señor comisario, yo maté a ese hombre, pero no a la mujer. ¿Que a dónde fue? No sé nada. Déjeme en paz. No me apremien porque no podrán obligar a decir lo que no sé. Además, no tengo esperanza de salvarme, así que no veo por qué he de ocultar detalles. Bueno, fue así. Ayer, poco después de mediodía, me encontré con esa pareja. Justamente una leve brisa levantó el velo de seda que cubría el rostro de la mujer y la vi apenas. Digo apenas porque inmediatamente volví a ocultarlo. Quizá por eso me pareció tan hermosa como la sagrada Bodhisattva. Y desde ese instante decidí conquistarla, aunque tuviera que matar al hombre que la acompañaba. ¿Qué dice? Vea, para mí, matar a un hombre no significa gran cosa como usted creería. De todos modos, para poseer a la mujer había que eliminar al hombre. Pero le aclaro, señor, que yo no mato con katana. Que yo mato con katana y no como ustedes, que matan con el poder, con el dinero,
hasta con el pretexto de hacer un favor. Es cierto que no derraman sangre y sus víctimas siguen viviendo, pero así y todo son muertos, sombras de vivos. Si medimos los alcances del delito, es muy difícil fijar quién es más criminal, yo o ustedes. Sin embargo, era mejor proceder evitando la muerte del hombre, y opté por ello. Pero era imposible ejecutar mi propósito en la carretera que conduce a Yamashina. Entonces inventé una historia para internar a la pareja en la montaña. Resultó fácil. Empecé a caminar con ellos y les conté que había descubierto una vieja tumba en la montaña. Hallando una considerable cantidad de sables y espejos antiguos que luego había trasladado clandestinamente al bosque de bambúes, y que de encontrar a algún interesado estaba dispuesto a venderlos a bajo precio. Al oír esto, el hombre comenzó a interesarse y... ¿no les parece terrible la codicia que es capaz de abrigar el hombre? En menos de media hora, los tres íbamos camino de la montaña. Al llegar al bosque de bambúes me detuve. Les dije que más adentro estaba oculto el tesoro y les pregunté si querían verlo. El hombre, por codicia, no puso objeción, pero la mujer, que ni siquiera se molestó en desmontar, dijo que esperaría allí. Era comprensible su deseo, ante el aspecto de un bosque tan espeso. Y eso era justamente lo que yo quería. Me apresuré a conducir al hombre sin insistir en que ella nos acompañara. A la entrada del bosque hay bambúes solamente, pero a cierta distancia existe un lugar más despejado con algunos cedros. No podía haber sitio más apropiado para el logro de mi propósito. Abriéndome camino a través de los bambúes, engañé al hombre diciéndole que las piezas estaban ocultas al pie de un cedro. Él apresuró los pasos hacia unos cedros que se divisaban entre los bambúes. Caminamos aún algo más y llegamos al lugar señalado. En un segundo lo ataqué y lo derribé. Aunque el hombre llevaba katana y era bastante vigoroso, al ser tomado por sorpresa y atacado por la espalda nunca pudo hacer nada para evitarlo. Lo até sin demora al tronco de un cedro. ¿Que dónde conseguí las cuerdas? Gracias a que soy ladrón siempre las llevo, por si me veo obligado a escalar algún muro. Naturalmente, es fácil impedir que el otro grite si se le llena la boca con hojas de bambú. Terminada mi tarea con el hombre, volví en busca de la mujer y le dije que fuera a reunirse con su marido, que se había indispuesto repentinamente. De más está decir que el plan tuvo éxito. La mujer, que se había quitado el ichimegasa, se dejó conducir hasta el lugar, pero al llegar, ni bien advirtió la situación del hombre, sacó un puñal, no supe cuándo, y me desafió. Nunca conocí una mujer tan impetuosa. De no ponerme en guardia, nada me hubiera extrañado que en su arremetida terminara atravesándome el vientre, o peor aún, matándome. Pero como sabrá, yo soy Tajomaru. Pude arrebatarle el arma sin hacer uso de la mía, y aunque valiente, una vez desarmada, nada pudo hacer. Así, por fin, pude satisfacer mis deseos de poseerla. Como le dije, no había matado al hombre, era innecesario, después de haber conseguido a la mujer. Me disponía a huir cuando sucedió lo inesperado. Ella se aferró a mis brazos con desesperación y patéticamente, con palabras entrecortadas, me gritó que uno de nosotros, su marido o yo, tenía que morir. Si no, ella misma moriría antes de soportar el dolor y la vergüenza de saber vivos a los dos hombres que la habían poseído. Dijo más, que sería de aquel que sobreviviera. Al oír estas palabras, el deseo de matar al hombre me ofuscó. Contándolo de esta manera, debo parecer muy cruel, pero no. Usted no vio la cara de la mujer en ese momento, ni soportó su mirada ardiente, como yo. Al mirar esos ojos, juré casarme con ella. Sí, hacerla mi mujer a riesgo de todo. Ese era el único pensamiento que me absorbía. Tal pensamiento no se debía al solo deseo carnal como usted puede suponer. Al contrario, si en ese momento solo hubiese sentido sensualidad, habría escapado sin importarme golpear a la mujer. Y de ser así, no habría tenido ninguna necesidad de manchar mi katana con la sangre de ese hombre. Pero viendo el rostro de aquella bella mujer en la penumbra del bosque, juré no abandonar el lugar sin haberlo ultimado.
Sin embargo, no tenía intención de matarlo en forma cobarde. Solté sus ligaduras y lo desafié. La cuerda que se encontró junto al tronco fue la que yo utilicé y que luego dejé olvidada. Encolerizado, el hombre desenvainó su katana. Inmediatamente me atacó iracundo, sin pronunciar palabra. Huelga explicar lo que pasó después. Mi katana atravesó su pecho a los 23 asaltos. Recuerden esto, 23 asaltos. No consigo salir de mi asombro. Nadie hasta entonces me había resistido más de 20. Muerto el hombre, con la katana aún mojada con su sangre, me volví hacia donde había quedado la mujer. Pero ante mi asombro, había desaparecido. En vano registré el bosque tratando de encontrarla. Ni el menor rastro. Escuché con atención. Se oyó el estertor del hombre, nada más. Pensé que al empezar el duelo ella habría salido en busca de ayuda, y puesto que era cuestión de vida o muerte, me apoderé de la espada del hombre, junto con el arco y las flechas, y huí hacia la carretera. Una vez allí, encontré pastando el caballo de la mujer. De lo que siguió después, le diré únicamente que antes de entrar en la capital, me deshice de la katana robada. Esta es toda mi confesión. Siempre tuve la convicción de que mi cabeza colgaría algún día de un árbol. Senténcieme a la pena capital. Confesión de la mujer que llegó al templo Shimizu. El hombre que vestía el kimono de seda azul, después de ultrajarme, lanzó una mirada sarcástica a mi esposo, que estaba atado al tronco de un cedro. Cuán humillado se habrá sentido mi marido. Cuanto más se empeñaba en liberarse, más se hundía la soga en su cuerpo. Desesperada, corrí hacia él. No, mejor dicho, quise correr, pero al intentarlo, el bandido me derribó. En ese preciso instante advertí un brillo extraño en los ojos de mi marido. Tenía una expresión indescriptible. Lo recuerdo y todavía me hace estremecer. Él, al no poder hablar, procuraba expresarse de ese modo. Sus ojos no denotaban ni furor ni angustia. Despedían un brillo frío que reflejaba su desprecio hacia mí. Más herida por esos ojos que por el golpe del ladrón, dejé escapar un gemido y me desvanecí. Después de largo rato, creo, recobré el conocimiento y advertí que el hombre del kimono azul había desaparecido. Estaba solamente mi marido, que continuaba atado al árbol. Me incorporé sobre las hojas de bambú y dirigí hacia él mis ojos, pero el brillo de los suyos no había cambiado. Me observaba con la misma frialdad, reafirmando su desprecio y en lo más profundo también su odio. Vergüenza, rabia, angustia. No sé bien lo que sentí entonces. Me levanté vacilante y me acerqué a él. Takehiro, le dije, después de lo sucedido, no podría seguir viviendo con vos. He decidido matarme, pero vos también debéis morir. Visteis lo que me han hecho. No puedo dejaros vivir. Hube de hacer un gran esfuerzo para decirlo, pero él seguía mirándome sin inmutarse. Sentí que mi corazón latía con violencia. Busqué afanosamente la espada de mi marido. En vano, por lo visto. El bandido había robado sus armas. Fue una suerte que allí cerca encontrara mi puñal. Sosteniendo el arma en alto, volví a decirle: ahora dadme vuestra vida. Yo os seguiré inmediatamente. Al escucharme, movió apenas los labios. Con la boca llena de hojas no podía articular palabra. Sin embargo, con solo mirarle adiviné su voluntad. Con profundo desprecio me decía: matadme. Sin poderme dominar, enloquecida, clavé la daga en su pecho, a través del kimono de color lila. Volví a desvanecerme. Cuando tiempo después me recobré, mi marido había muerto. Un rayo del sol poniente, filtrado a través del follaje, iluminaba su rostro sin color. Llorando, quité las ataduras de aquel cuerpo. Después, no tengo fuerzas para narrar lo que me tocó vivir después. Hice todo lo posible para darme muerte. Clavé el puñal en mi garganta, me arrojé al lago cerca de la montaña, pero todo en vano. Heme aquí, frustrados mis intentos, soportando el peso agobiador de mi deshonra. Es de creer que a una mala mujer como yo, hasta por la misma Bodhisattva, le sea negada la piedad. En fin, yo, que maté a mi esposo,
que fui violada por un bandido, ¿qué debo hacer? ¿Qué es lo que yo? Versión del muerto narrada por una medium. Después de violar a mi mujer, el bandido se sentó junto a ella y le habló. Tratando de consolarla, naturalmente, yo no podía hablar. Estaba atado al tronco del cedro, amordazado. Sin embargo, intentaba decirle con los ojos una y otra vez: no creáis a ese canalla, es mentira todo lo que dice. Pero ella, sentada con las piernas recogidas sobre las hojas de bambú, se miraba las rodillas con obstinación. Esa actitud me hizo suponer que estaría escuchando las palabras del hombre. Los celos me torturaban. El bandido, hábil en la conversación, le hablaba de una cosa y otra, hasta que llegó a proponerle con el mayor descaro: ya que has sido injuriada en tu honor, no puedes seguir junto a tu esposo. A cambio de eso, y puesto que ya no serán felices, ¿no prefieres ser mi mujer? Fue el amor que me inspiraste lo que me llevó a cometer tal violencia contra ti. Mi mujer le escuchó fascinada y alzó la cabeza. Nunca la vi tan hermosa como en ese momento. Pero ¿qué respondió ante su mismo esposo, víctima como ella de ese malhechor? Ahora vago perdido en el espacio, pero no podré evitar la rabia y los celos mientras recuerde sus palabras. Bien, llevadme a donde queráis. Y no fue este el único delito de mi mujer. Si se tratara solo de esto, no sufriría lo que sufro en esta oscura eternidad. Cuando, como en sueños, se disponía a partir del brazo de aquel hombre, palideció repentinamente y señalándome, exclamó: «Matadle, no puedo unirme a vos mientras él esté con vida». Y repitió varias veces enloquecida: «Matadle, matadle». Aún ahora sus palabras quieren arrastrarme hacia el negro abismo. ¿Habrán salido alguna vez palabras tan atroces de labios de un ser humano? ¿Habrán entrado tan odiosas frases en oídos de algún mortal? ¿Alguna vez semejante...? El mismo bandido se quedó perplejo al oírlas. «¡Matadle!». Ella continuaba gritando y se aferraba al brazo del delincuente. Él la miró fijamente y no contestó. Antes de pensar en una respuesta, la arrojó al suelo de un puntapié. Luego se cruzó de brazos tranquilamente y mirándome dijo: «¿Qué piensas hacer con esta mujer? ¿La matas o la perdonas? Contéstame con la cabeza. ¿La matas?». Solo por estas palabras perdonaría la acción del individuo. Mientras yo vacilaba en contestar, mi mujer dio un grito y echó a correr bosque adentro. El bandido se abalanzó tras ella, pero no logró alcanzar ni la manga de su kimono. Fugada mi mujer, el hombre tomó mi katana, mi arco y mis flechas. Luego cortó en un solo sitio la soga con que me había atado. Recuerdo que al salir del bosque murmuró: «Ahora se juega mi suerte». Siguió un profundo silencio. No oí que alguien sollozaba. Mientras me quitaba las sogas, escuché con atención y noté que era mi propio sollozo. A duras penas separé del árbol mi cuerpo entumecido. Delante de mí brillaba la pequeña daga que había dejado mi mujer. La recogí y la hundí en mi pecho. Un coágulo de sangre subió a mi garganta, pero no sentí ningún dolor. A medida que mi cuerpo se enfriaba, todo a mi alrededor se volvía silencioso y solemne. Ni el canto de un pájaro se oía en el aire de aquel lugar en la cañada de la montaña. Apenas una débil claridad descendía sobre las hojas, pero también eso fue desapareciendo hasta que los cedros y los bambúes se borraron de mi vista. Tendido en el suelo, un hondo silencio me envolvía. En ese momento alguien se acercó a mí con pasos cautelosos. Traté de ver quién era, pero la oscuridad me lo impidió. Alguien que no pude ver. Una mano invisible quitó suavemente el arma hundida en mi pecho, al tiempo que otro coágulo me volvía a llenar la boca. Y de nuevo me hundí en el oscuro espacio. Por última vez, para siempre. ¿Qué te pareció esta historia? Oh, por Dios, no, pues estaba aquí al borde de la silla esperando a ver qué pasaba y quién tenía la razón, ¿no? Aunque bueno, creo que al final no es quien tuviera la razón, sino que son pues
partes de un relato, ¿no? Y pues digamos que hay queda confirmado que no hay una sola verdad, sino muchas verdades. No, 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 me encantó. Muchísimas gracias por traer a este autor y esta historia. Realmente no los conocía a ninguno de los dos. Entonces, no sé si nos quieres contar, bueno, por qué se te ocurrió traer este cuento hoy, si tienes de pronto algún dato sobre el autor que nos puedas contar. Bueno, pues lo traje porque simplemente me acordé de él. Andaba viendo muchas cosas japonesas últimamente Mm, y me acordé de este cuento, me acordé de esta historia. Eh, yo la conocí cuando entré a la universidad, cuando empecé el pregrado. Por alguna ujú, razón nos regalaron un montón de libros en el departamento y uno de esos libros era un librito pequeñito con dos historias de este autor, de Akutagawa. Una historia se llama Rashomon, que es ujú, de donde viene el nombre de la película de Akira Kurosawa, y la otra es esta que se llama En el bosque. La de Rashomon también es una historia muy bonita, se las recomiendo si la quieren o si quieren leer algo más de este autor, es una historia muy bonita. Y la película de Kurosawa mezcla las dos ujú, historias. Entonces, si les gusta el cine y quieren verla, es una película blanco y negro, es una película muy antigua, pero es bastante buena. Y es una ujú. representación de este relato con algunas mezclas del otro cuento que se llama Rashomon. Entonces, yo la conocí en ese momento y no, cuando la leí me pareció impresionante porque es una historia que se sale un poco de lo común. Por lo general, estas historias así de misterio y de asesinatos, lo que uno ve es a los protagonistas tratando de echarse la culpa los unos a los otros, como tratar de demostrar que son los inocentes del cuento. Y aquí tenemos todo lo contrario, Ujú. aquí los tres personajes se están inculpando a ellos mismos. Entonces queda uno con la sensación de que qué carajos está pasando aquí, o sea, quién es el culpable finalmente, por qué se están encubriendo uno al otro, por qué se están echando la culpa, sobre todo cuando hay tanto en juego. El asesino Ujú. Tajomaru pues está en juego su vida porque pues es un ladrón, es un asesino reconocido y al ser capturado pues está en juego su vida. La mujer está en juego pues su honra como tal y el muerto Ujú. pues está en juego su memoria. Entonces, ¿por qué ninguno de los tres, o por qué los tres están culpándose del mismo crimen? Que es lo que está pasando en este cuento. Entonces, eso me impresionó mucho la primera vez que lo leí y cada vez que vuelvo a leerlo quedo con la misma sensación de, madre, quiero como resolver el misterio, pero no sé cómo por dónde empezar. Entonces me parece que es una historia que recoge muy bien algo que hemos hablado en este espacio y son esas historias que lo dejan a uno pensando, que no es solamente el cuento del momento, sino que uno puede pensar en, en muchas cosas a partir de lo que uno acaba de leer. Entonces me parece muy interesante por esa característica. Oh, completamente de acuerdo. Además que, bueno, lo que uno intenta pues es llegar a la verdad, ¿no? A la verdad que nos dice, pero creo que eso se lo deja el autor a la interpretación del lector, ¿no? Sí, lo que tú dices, cada quien está tratando de acomodar las cosas a su propio beneficio. De todas maneras, creo que no sabremos cuál fue la verdad, porque pues estamos hablando de relatos en primera persona y no sé qué opinas, pero yo creo que estos narradores no son confiables, a pesar del el contexto en el que están rindiendo una declaración, se supone que tienen que decir la verdad, pero a mí me parece que no son confiables. No sé, ¿tú qué opinas? Eso precisamente te iba a preguntar y pues me gustaría como extender esa pregunta a las personas que nos están viendo en este momento y es precisamente
pues a quién le creemos. Yo tengo pues obviamente no conozco mucho de esta literatura, no soy un experto en literatura japonesa, por ejemplo. Entonces yo simplemente tengo una ligera intuición y es que las nociones que están involucradas en esta historia tienen mucho que ver con por qué estos personajes actúan de esa manera. En Oriente y en Japón y sobre todo pues si nos situamos en una época en la que todavía había samuráis, en la que había este tipo de personajes que vemos en este cuento, uh, hay una concepción del honor muy grande. Entonces yo creo que estos tres personajes efectivamente, como tú lo dices, no son confiables. Y no son confiables porque cada uno de ellos está tratando de como de salvaguardar el honor de alguien. La razón o lo que yo terminé preguntándome después de haberlo leído varias veces es qué motivos tiene cada uno para salvaguardar el honor de los otros, porque son tres personajes que en principio su relación es un poco extraña. Tenemos a la pareja que pues obviamente por el relato de la madre de la mujer, que es el de los primeros relatos que tenemos, el, sabemos que era una pareja que pues en principio parece que sí se amaba mucho. Entonces parece que esa relación era bastante fuerte y llega este elemento disruptor que es el asaltante y se generan todos estos cambios. Entonces uno pensaría, pues obviamente si esta pareja se amaba tanto y son fieles o sus relatos son fieles el uno al otro, uno pensaría, no, pues los relatos de la mujer y del fantasma, el último relato que es a través de una medium, van a ser culpando al asesino, al ladrón. Pero cuando empieza el relato de ellos dos, y que me parece algo muy interesante cómo está estructurado el texto, porque arrancamos con el relato del asesino y uno piensa como, bueno, ya, pues este es el cuento, punto, ¿qué más nos van a decir? Y después entran estos otros dos relatos a contradecir lo que dice el asesino. Ahí en ese momento es que por lo menos yo quedo loco, porque pues porque esta mujer trataría de encubrir al asesino, porque qué razones tendría ella para señalar que lo que dijo el asesino no es cierto y para inculparse a ella misma, porque tendría esa necesidad. Y lo mismo con el relato del fantasma, porque él ya estando muerto, ya como sin nada que perder entre comillas, porque él no acusa a ninguno de los dos, si fue que la mujer lo traicionó o que el ladrón lo terminó matando, porque él dice que se suicidó, que es lo que está pasando ahí. Entonces yo creo que es un cuento muy interesante porque nos obliga, a pesar de que es bastante corto, nos obliga a analizar cada una de las descripciones de estos personajes con mucho detalle para tratar de averiguar cuál es la verdad, qué de lo que ellos están diciendo es verdad y qué de lo que ellos están diciendo es falso. Por ejemplo, yo creería en la reconstrucción aquí rara que yo he tratado de hacer de este cuento algunas veces, yo creería que efectivamente hay algún tipo de relación entre Tajomaru, entre el ladrón y la mujer, que no sabemos. Y la relación perfecta, la relación tan amorosa de esta pareja parece que tampoco es tan así. Entonces yo siempre me he imaginado una historia como de un amor escondido entre Tajomaru y la mujer. Y algún tipo de, no sé, matrimonio obligado del que no sabemos mucho. Y sí, hay una situación, un triángulo amoroso medio extraño. Porque si no, la solución de Tajomaru tampoco tiene mucho sentido. O sea, el por qué diría que él efectivamente lo mató para tratar de encubrir a la mujer o tratar de encubrir un suicidio. Porque si él está, o si su intención es simplemente exculpar a la mujer, porque no está de acuerdo con la versión del fantasma, porque no dice que se suicidó y punto. Entonces creo que aquí hay una mezcla de pronto de teoría de juegos, como que ninguno de los tres puede saber qué va a decir el otro, entonces terminan todos inculpándose a sí mismos. Y hay una mezcla también de unas relaciones ahí un poco extrañas entre los tres que, que hace difícil que uno como lector pueda saber qué cosas son ciertas y qué cosas son falsas.
Sí, completamente de acuerdo. Sí, yo también en un punto me llegué a imaginar algo así, ¿no? Y además que lo que te digo, uno ve estos, bueno, estos relatos desde diferentes puntos de vista son supremamente interesantes porque ahí es donde se puede ver de pronto la práctica o la maestría de los autores creando voces diferentes, ¿no? Entonces, bueno, hay varios ejemplos de literatura así. Personalmente, mis favoritos son los del autor Wilkie Collins. Sí, bueno, tenemos que leerlos un día de esto, pero básicamente son dos novelas muy conocidas que se llaman una La Dama de Blanco, la otra se llama La Piedra Lunar y son relatos, así como este cuento, relatos sobre las como la misma situación, pero pues cada personaje pues lo va ampliando, además que me encantó esa técnica, no sé, la llamaría inductiva tal vez, porque bueno, empezamos desde la persona que está menos relacionada, que por allá, entonces no, la señora que, no, bueno, la mamá de la muchacha, pero antes vemos también el relato entonces de las otras personas que, ah, sí, no, yo pasé y vi el caballo, y que creo que eso le da un poco de profundidad al relato, porque pues como lo hemos hablado antes, si solamente nos enfocamos de pronto en los personajes principales, pues tendemos a perder un poco de perspectiva y un poco del panorama y creo que el autor pues nos regala de pronto esa visión que empieza como bueno desde la persona menos comprometida, por así decirlo, en los hechos, hasta el más, que es pues el muerto, ¿no? Entonces sí, yo también me imaginé, bueno, muchas cosas, dije, no, ahorita eh, sí, había algo entre la muchacha y el ladrón, o bueno, en un punto cuando estaba hablando la mamá que decía que no, que ella era tremendamente intrépida y esto dije, ah, ok, entonces va a coger y los va a matar a los dos, o algo por el estilo. Pero sí, digamos que también es muy interesante esa técnica que usa el autor de, bueno, finalmente darnos las perspectivas, pero no decirnos finalmente quién fue o qué pasó, porque pues me parece que ahí la reflexión, ¿no? Uno se puede quedar ahí un rato como, bueno, masticándolo, bueno, quién sería, a la mejor manera de las historias de detectives, pues uno se puede quedar analizando las acciones de cada quien, ¿no? Entonces, no, me parece un relato, sí, pues muy bonito. Hay otra interpretación que encontré por acá sobre cómo se relaciona este cuento con la vida del autor. Pero sí, te quería preguntar primero, ¿qué piensas de esa estructura? Si la has visto de pronto en algún otro relato, antes de hablar de eso. Sí, pues teniendo en cuenta eso, antes de responderte, te quería hacer una pregunta que tú me habías hecho con una historia anterior, y es, Ujú. ¿de cuándo crees que es este cuento? ¿De qué época? ¿De qué año? Me parece que se congeló aquí un rato, entonces bueno. Eh, ¿El qué? La historia es, o este cuento es del año 91-92, 1921-1922. Y a pesar de eso, parece ser un cuento muy actual, precisamente por lo que tú mencionabas, y por lo que menciona también María Alexandra en el chat. Y es eh, que parece una historia de detectives de hoy en día, como muy actual, por ese formato, por esa estructura, por la manera en la que está escrito. Entonces, es una estructura que me parece muy atractiva. Hay algunas cosas dentro del texto
que son como no es texto que están diciendo los personajes, sino que son como si fuera una obra de teatro. Hay algunas acotaciones entre corchetes en la que nos mencionan que el personaje se ríe sarcásticamente o que el personaje empieza a llorar fuertemente, ese tipo de cosas. Y todo el formato parece de una película detectivesca. Tenemos los diferentes relatos, las diferentes confesiones. Entonces yo siempre me he imaginado este cuento como esas escenas de las series policíacas en las cuales está los investigadores con el acusado encerrados en una habitación y le están preguntando un montón de cosas. Ah, a pesar de que es una historia bastante antigua. Entonces por eso les recomiendo mucho la película de Kurosawa. La película es del 50, de 1950, y la película retrata pues sí nos pone visualmente lo que está pasando en este cuento. Entonces uno tiene una perspectiva un poco diferente en ese sentido. Y sí, ese trabajo de las voces me parece también impresionante porque son voces muy diferentes, pero como todas se están acusando a sí mismas, como que uno nota cierta relación entre ellas. Um, entonces, por ejemplo, las primeras voces que son como simplemente testigos las notamos un poco más neutras, las notamos un poco más como ese testigo asustado al que le preguntan así de primerazo. Y por otro lado, las voces ya de los protagonistas, de los personajes como tal, se sienten, no sé, como que hay esa estela de que en verdad no nos están diciendo la verdad, pero se sienten como burlonas en cierto sentido, ¿no? No sé si a ti te pareció lo mismo, como que se están burlando de la situación que está ocurriendo, no en el sentido de una burla cómica, sino en el sentido de que parecen ser conscientes de que no están diciendo la verdad. Y que pues eventualmente eso va a evitar de alguna manera que se tome alguna decisión con respecto a este caso, que el cuento tampoco nos lo cuenta, el cuento no nos dice si finalmente alguien lo condenaron o lo absolvieron por este caso, pero pues el hecho de que los tres estén echando la culpa de una misma cosa, pues hace que o los tres queden libres o los tres, pues bueno, los dos que están vivos queden libres y el muerto pues que como con su conciencia de pronto limpia. Pero, pero sí es un manejo muy interesante de esas voces y una forma de relatarlos que me parece muy bien lograda, teniendo en cuenta que pues la época en la que se escribió y que de pronto nos puede dar unos visos un poco diferentes hoy en día. Bueno, no, pues me quedé, perdón, que tuve un accidente acá. Perdón, me fui un momento, me quedé, que me estabas preguntando que en qué época consideraba yo que había, o bueno, de qué época, en qué época se había escrito este cuento. Bueno, me spoileé un poco y vi que el autor nació en 1892. Entonces sí, pues con respecto a tu pregunta, bueno, esto es una estructura que podemos ver también por ejemplo, en las historias de detectives, ¿no? La única, de pronto, diferencia es que definitivamente, o bueno, a mí me parece que no nos dice finalmente quién fue, ¿no? Ni siquiera, bueno, el muerto nos dice que fue él, pero como te digo, son todos narradores de pronto poco confiables, entonces ni siquiera, y bueno, y tiene ese componente que es, sí, listo, el muerto nos está diciendo, pero tampoco me parece confiable. Y respecto a estas personas, al principio al leñador, al monje budista, al soplón, a la anciana. Bueno, desde la anciana ya tenemos como un grado de intimidad porque los otros son testigos, pero creo que eh, yo lo veo como más bien una mirada un poco más objetiva, y creo que
se hace un contraste entre, bueno, los relatos más detallados, porque vemos que con los tres protagonistas, entre más detalles hay como más dudas, ¿no? Porque están los elementos, está, no sé, el tema de por qué no estaba la espada ahí, el tema de las hojas, que por qué estaban todas revueltas, pero entre más detalles nos dan ellos, pues más nos confunden, mientras que los relatos que encontramos al principio pues son como meramente a los hechos, meramente a lo que vimos, mientras que los otros relatos pues ya involucran de pronto no pensamientos, sentimientos, vivencias, creencias. Entonces ya creo que son relatos más complejos, pero extrañamente en lugar de darnos más luces sobre el caso, lo que hacen a mi modo de ver, pues es confundirnos más, porque cada uno le da un sentido a cada uno de los elementos y todos son completamente plausibles. Entonces no hay ninguno que uno diga, ah, no, eso no pudo haber pasado, sino que todos tienen los mismos elementos, pero los usan de diferentes maneras. Entonces ahí queda uno perdido. Entonces, a mí me parece que la función de pronto de estos relatos al principio, pues es dar ese contraste, ¿no? Les iba a contar que pues había encontrado una eh, interpretación de este cuento muy ligado a la vida del autor y también pues muy ligado a una posición más crítica respecto a la sociedad en la que está. Entonces vemos, y el primer viso lo vemos en el testimonio de Tajomaru, cuando él, bueno, empieza a decir, no, es que ustedes no tienen honor, es que ustedes matan así y es que así no es como es la sociedad. Y bueno, ahí vemos como un pincelazo de pronto de una ideología que según la interpretación que les comento, pues el autor era muy crítico con esos aspectos de pronto de la sociedad que le tocó vivir. Bueno, hay una interpretación muy ligada al autor. El autor, su mamá sufría de locura y él heredó esa condición. Em, Su mamá se suicidó y tuvo que pues ser adoptado por un tío. Y luego, pues digamos que se emancipó y bueno, vivió como todo este proceso. Hay quienes dicen que los personajes de este cuento pues están relacionados con esa historia. Entonces, por ejemplo, nos dicen que la mamá era Takehiro, que porque pues perdón, sí, la mamá era Takehiro, el papá era la esposa de, pues en el cuento Masago, porque pues sí lo quería mucho y todo, pero pues en un punto de su vida pues lo tuvo que alejar por eso mismo, porque él había heredado la condición de su mamá. Y Tajumaru lo relacionan con su tío porque pues no le quería hacer daño, pero finalmente pues los tres lo dejaron a su suerte y pues que él sería una interpretación del pues el muerto, ¿no? El que finalmente queda a su suerte y pues este autor termina suicidándose también, termina suicidándose con cicuta, imitando de pronto algunas otras personalidades a los 34 años. Entonces, bueno, esa es la interpretación que dan algunos. No sé de pronto qué opines. Y bueno, y que esa es la razón por la que pues no, al final no nos dicen si hubo un culpable, sino que los hechos están como muy nebulosos por ese lado. Pero no sé qué opines de esa interpretación. Sí, pues podría ser una interpretación completamente plausible y tiene mucho que ver con lo que les mencionaba de cómo la cultura japonesa ah, maneja unos conceptos o maneja unas nociones de pronto un poco diferentes a las que nosotros manejamos. Si tenemos en cuenta que para ellos el honor es algo muy importante,
es algo muy grande. Pues uno podría pensar que un cuento de estos, a diferencia de nosotros en Occidente que tratamos de buscar como un culpable de las cosas, ellos en lugar de eso estén tratando de buscar sus propias responsabilidades en este hecho. Tiene mucho que ver con lo que tú estabas mencionando sobre la vida del autor. Y es que no hay un solo culpable, todos los tres personajes pueden ser culpables de algo, no sabemos exactamente de qué, pero si pensamos en esas afrentas al honor, uno podría decir, o uno podría imaginarse un montón de cosas teniendo en cuenta lo que mencionabas también de la crítica a la sociedad en la que este autor vivía. Si, por ejemplo, uno se monta en teorías locas y piensa que de pronto Masago, que de pronto la mujer de verdad estaba enamorada de los dos hombres, podemos pensar que para evitar manchar su honor al estar enamorada de dos hombres, eh, su enamorado o sus enamorados trataran de encubrir ese hecho. Y por eso, no sé, de pronto lo de la violación, lo que nos relatan de la violación no fue tal cosa, sino simplemente fue una relación consentida. Y para evitarle como esa mancha de verla como una mujer con dos amantes o enamorada de dos personas diferentes, pues Tajomaru se echa la culpa. Pero también está el asunto pues que después de haberla violado o supuestamente violado, porque no sabemos en realidad qué fue lo que pasó ahí, quiera casarse con ella. Entonces también nos queda como que él trata de llevarse todo el agua sucia y dejar a los otros dos como limpios, como la mujer no tuvo nada de culpa, yo la violé y al otro lo maté, punto. Y ella hace lo mismo, ella como que para evitarse la vergüenza de ser vista como una mujer violada o como una mujer enamorada de dos personas distintas, prefiere quedar como una mujer que quiso quitarse la vida o que quiso limpiar su honor quitándose la vida. No pudo, pero pues esa es como su narrativa y terminó matando a este hombre. Y el muerto también tratando de limpiar su honor de alguna manera, pues si algunas de las partes de estas historias son ciertas, de pronto, no sé, se dio cuenta que su esposa estaba enamorado de otro y no pudo soportar eso, entonces prefirió matarse. Todas las historias tienen como un componente de hay un honor que preservar, tal vez no el mío propio, pero sí el de pronto la persona a la que amo. Y tienen esos componentes de aquí no hay un culpable, o como que no estamos buscando a un culpable y quedar yo con una imagen impoluta, sino que todos tenemos cosas que contar, todos tenemos nuestro secreto y tenemos parte de responsabilidad en lo que está pasando. Todos somos culpables en cierto sentido. Bueno, no, esa es otra interpretación. A todas las personas que pues nos acompañan, ya sea en vivo o después en la retransmisión, bueno, los invitamos a contarnos su interpretación, qué creen que pasó en esta historia. ¿Será que sí hay un culpable? ¿Será que no? Y uno siempre está buscando culpables y drama. Cuéntenos por favor qué creen que pasó en esta historia. Iván, muchísimas gracias por este cuento. Esto creo que nos podríamos quedar debatiéndolo un montón de tiempo. Gracias por traernos a este autor tan interesante. La bibliografía del autor completamente recomendada. Como les decimos, pues fue un autor que se fue muy pronto, pero dejó una colección de más de 100 cuentos. Entonces, para que lo revisen, tiene, bueno, les iba a contar así rápidamente, el autor utiliza, bueno, es muy interesado en este periodo de la historia japonesa, donde están los samuráis, el Japón feudal. Y pues también, cosa muy particular, pues usa deidades y usa características no solo de la mitología japonesa, sino también de la mitología china e hindú, y lo veíamos en Botsatsu o, ya les digo, Bodhisattva.
es una deidad hindú, pero pues por alguna razón el autor la incluyó en este paisaje típicamente japonés, donde están peleando con katanas en medio de los bambús y esto. Bueno, pues esa es una muestra de todo lo que el autor tiene que ofrecer, así que bienvenidos, bienvenidas a, pues, a revisar de pronto la bibliografía, los cuentos de este autor. A ti, Iván, muchísimas gracias. La invitación, como siempre, es a conectarnos en todas nuestras redes sociales. Estamos acá en Twitch de lunes a viernes en vivo, y también nos pueden encontrar en las retransmisiones en nuestro canal de YouTube y en todas nuestras comunidades en Instagram, en Twitter y en Facebook. Próximamente les tenemos más sorpresitas por ahí para que no se desconecten, y por supuesto la invitación, como siempre, es a leer con nosotros en este espacio que hemos creado para todos. Cuéntenos esas historias, esos cuentos, esos relatos, ensayos, artículos, lo que quieran, que les cambió la vida y desean que le cambie la vida a alguien más. Así que la invitación está súper abierta. Iván, muchísimas gracias de verdad por este cuento. Creo que me quedaré meditándolo y luego seguimos hablando de este cuento. Muchas gracias. Claro que sí, muchas gracias a las personas que nos acompañaron en el en vivo. Gracias por participar en el chat y estar ahí con nosotros siempre. Y también gracias a las personas que nos ven en diferido. Nosotros las esperamos mañana con una nueva lectura aquí en Uno de Cada Estantería en vivo. Chao, chao, que estén muy bien. Nos vemos en las estanterías. Hasta luego. Feliz noche.